Bien, ahora veamos el análisis de comparación de grupos independientes y lo que ésta va a comprender, porque bueno, tenemos que ir viendo sus objetivos, pero a la vez también cómo ir reportando tanto el aspecto y analizando el aspecto descriptivo, de significancia estadística, y el de tamaños del efecto. A ver, distingamos aquí estos objetivos de investigación en donde vamos a ir notando que lo que queremos ir haciendo es analizar una variable de interés según una variable demográfica, según los grupos determinados por esta variable nominal demográfica. Aspectos claves aquí a tomar en cuenta es esta palabra según, ya muy característico de los análisis de comparación de grupos independientes, además de aquí la palabra de diferencias. Bien, esto de acá es el objetivo metodológico. Ahora vamos a ir viendo cómo lo vamos trabajando desde el aspecto estadístico en lo descriptivo, inferencial y de tamaño del efecto. En lo descriptivo, bueno, iniciamos con estas tablas APA, muy en el formato APA en cuanto a número de decimales, símbolos, forma de la tabla, título también, en negrita aquí el título de la tabla, pequeño paréntesis, en las siguientes tablas ya no va a estar esto en negrita por una cuestión de visualización, pero bueno, solo acá resaltar de que este es una tabla en un muy buen formato APA, y acá, bueno, destacamos lo descriptivo, es decir, tenemos acá estas variables analizadas según grupo, y en lo descriptivo va a funcionar muy bien media y desviación estándar a consideración de la naturaleza ordinal de las variables. Luego, ahora que ya hemos visto lo descriptivo, vamos con lo inferencial. Para ver, hay que ver si es que estamos en el caso paramétrico o no paramétrico, y eso lo determinamos principalmente por la prueba de normalidad. Bueno, esto de acá ya no, digamos, es particularmente ya algo desactualizado, ya no se hacen este tipo de pruebas, solo el de normalidad. Bien, y bueno, una vez que determinemos si estamos en el caso paramétrico o no paramétrico, tenemos las pruebas de significancia estadística para dos grupos independientes cuando son más de dos grupos, y acá de este lado en lo no paramétrico. En este caso vamos a ir resaltando para dos grupos independientes, paramétrico TD Student, no paramétrico Udeman Whitney, y apuntar también de que todos estos resultados de estas pruebas de significancia estadística nos van a ir dando valores P de probabilidad. Y previamente también, incluso en el análisis de normalidad que hemos realizado, también obtenemos valores P. Bien, eso está aquí, el resultado inferencial, el valor P de significancia estadística, y aquí al costado el valor del estadístico. En lo paramétrico la TD Student, en lo no paramétrico la Udeman Whitney. También hacemos sugerencias sobre el número de decimales empleados. Esto es la parte inferencial. Y ahora vamos con el tamaño del efecto. Aquí vamos a apuntar esta última columna, y principalmente es la de Cohen. La de Cohen, que es básicamente la comparación de medias dividido entre una desviación estándar ponderada. Acá tenemos los criterios para su valoración. Aquí de 0.20 a 0.50 pequeño, luego en estos intervalos moderado y grande. Tened en cuenta que este tamaño del efecto puede superar el valor de 1, por eso se coloca el 0 a la izquierda. Bien, y bueno, haciendo una lectura de estos rangos, rápidamente podemos identificar. Este es un tamaño del efecto moderado, grande, irrelevante. Irrelevante cuando no está dentro de estos rangos, irrelevante. Luego acá irrelevante, pequeño, irrelevante, irrelevante, irrelevante. Un apunte a hacer aquí es de que notar de que aunque en esta tabla es una tabla con análisis inferencial no paramétrico, el tamaño del efecto no tiene por qué determinarse por si es que el análisis fue paramétrico o no paramétrico. Si el tamaño del efecto funciona como medida descriptiva y estas medidas descriptivas son pertinentes, pues este va a estar bien colocado aquí. Esto lo hacemos como apunte porque en software como Jamovi, cuando activamos la versión no paramétrica, vamos a obtener un, entre comillas, tamaño del efecto no paramétrico, ¿no? Una versión ahí de una correlación biserial.
Pero no es recomendable eso. No es recomendable porque, número uno, técnicamente no es que haya tamaños del efecto paramétricos o no paramétricos. No tiene mucho sentido eso. Aunque lo hayamos visto en una referencia por ahí puntual o por ahí pues en alguna guía rápida. Bueno, y eso también yo lo puedo constatar porque cuando yo hacía mi tesis de licenciatura para el 2000, hacia el 2013-14, por ahí encontré un libro que hablaba de tamaño del efecto no paramétrico, pero es solo uno. Y por último, ya con el tiempo y haciendo una mayor reflexión, sí les puedo decir con toda seguridad, no tiene sentido hablar de un tamaño del efecto no paramétrico. Por lo que es también en sí el tamaño del efecto y cómo también se la concibió y para qué se lo utiliza. Así que, en términos simples, aquí, aunque tu análisis inferencial sea no paramétrico, eso es una dimensión aparte, ¿está bien? Estamos en el mundo descriptivo, aquí funcionan estas medidas y también acá va a funcionar bien ese tamaño del efecto. Y más bien aprovecho también para apuntar algo que si no lo resalté, pero tomar en cuenta de que lo inferencial y lo descriptivo son mundos y dimensiones aparte. Entonces, también había una práctica antes, cuando esto era no paramétrico, el resultado de significancia estadística. De este lado, pues tendíamos a colocar mediana en vez de media y el 70% del rango intercuartílico en lugar de versión estándar. Pero en verdad, no, esa práctica ahora ya revisando con más tiempo y más experiencia, les puedo decir que no tampoco tiene sentido hacerla. ¿Por qué? Porque son dimensiones aparte, no tiene por qué lo no paramétrico cambiarte a esto. Y eso incluso se va a notar ahora un poco más, ahora que veamos la última diapositiva de este video lección. En cuanto a la comparación de más de dos grupos, esto lo vamos a hacer más ágil, recordar de que estamos en una video lección breve. Cuando tenemos más de dos grupos, claro, yo puedo colocar la información descriptiva de 4 grupos, por ejemplo, y ahora en cuanto a lo va a funcionar de la misma forma, solo que hablamos de ANOVA en lo inferencial y Kruskal-Wallis, bueno, ANOVA en lo paramétrico y Kruskal-Wallis en lo no paramétrico. Ya, lo que les iba diciendo es de que, claro, acá ya va a ser otro estadístico, ¿no? La F, hablando del estadístico de ANOVA, F de Fisher, ya, pero el estadístico de ANOVA, y por acá el H de Kruskal, y la P de significancia estadística. Y en cuanto a tamaño del efecto, bueno, vamos a tener ahí el coeficiente omega cuadrado, y también va a estar el omega cuadrado y el eta cuadrado, donde el omega cuadrado va funcionando mejor que el omega cuadrado, aunque suele ser un poco más vamos a decirlo así, más restrictivo. Aquí el eta cuadrado, este símbolo significa eta, esta letra griega. El eta cuadrado suele ser un poco más optimista, darte valores más grandes. Bueno, eso entonces solo unos apuntes. Ahora, no es, digamos, los análisis de comparación de grupos, luego vamos a ver, aunque esto creo que lo voy a colocar en una nueva videoserie que se va a llamar algo así como apuntes metodológicos, pero hay que apuntar de que las comparaciones de grupo cada vez las hacemos menos en nuestros contextos. ¿Por qué? Porque damos cuenta que si yo estoy haciendo una investigación de relación de variables, una investigación cuantitativa, hipotético-deductiva, donde las protagonistas son las hipótesis de investigación, ahí pues esto ya no va a llamar mucho la atención hacer comparaciones de grupos. Y es por eso que ahora los nuevos trabajos que vemos de tesis ya no hacen comparaciones de grupo. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para esa siguiente video lección. Y más bien a hacer aquí una reflexión actual. Miren, en contextos latinoamericanos es cierto, nosotros vamos haciendo pruebas de normalidad, paramétrico, no paramétrico, para ver pues si es TED Student o una Udemy, etc. Pero nos va a llamar mucho la atención que en otros contextos todo es TED Student y todo es ANOVA. ¿Sí? Tengo esto, digamos, personas muy cercanas, de mucha confianza, que han estado, pues, por ejemplo, en universidades europeas, haciendo sus posgrados. Y me cuentan, me dicen, Ronald, ¿sabes qué? Ahí todo este de student, ahí todo es ANOVA. No es como ahí en nuestro contexto latinoamericano, donde hacíamos, pues, paramétrico, no paramétrico. No, en los otros lugares, de frente, todo te de student y ANOVA. Y bueno, claro, uno tiene que llamarte la atención esa práctica,
No solamente es por si es que vas a estudiar un posgrado en otros contextos, sino porque de pronto quieres hacer publicaciones y te das cuenta que en las publicaciones todo este de student y ANOVA. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó, no? Si nosotros hacíamos tanto lo paramétrico, no paramétrico. Eso va a motivar una revisión y nos vamos a encontrar con literatura, amplia literatura como esta de acá, donde se discute sobre la robustez de las pruebas paramétricas y se va concluyendo que, por ejemplo, la TD-Student es tan robusta en contra de esas desviaciones de normalidad. Esto, tanto así que no vas a necesitar las versiones no paramétricas. Y es muy común eso, ¿eh? En la mayoría de casos prácticos lo paramétrico va a ir funcionando bien. Recomendamos el uso de lo paramétrico. O aquí, por ejemplo, miren, hablando de la robustez de la TD-Student versus la Udemy-Whitney. Te dice, la TD-Student es suficientemente robusta casi en todos los casos. Y acá también, la Udemy-Whitney mostró una dramática falta de robustez. Y aquí se preguntan sobre, ¿y el ANOVA en toda situación todavía es una opción? Y acá van concluyendo, ¿no? El estadístico de ANOVA F de ANOVA, robusto casi el 100% de los casos. Es más, incluso acá se lo colocan a modo de pregunta. ¿Es el estadístico de ANOVA en términos de error tipo 1, ligera, moderada y y severa alejamiento de la normalidad y con varios tipos de muestra, pues será lo suficientemente robusto? Y la respuesta es un resonoro sí. Entonces ahora comprendemos, en función pues de estos estudios más metodológicos, más estadísticos, del por qué pues en otros contextos todo de student y todo es ANOVA. Y con esa conclusión vamos finalizando. Entonces es curioso, pero se puede volver más simple esto de acá y de frente optar por presentación paramétrica en cuanto a la significancia estadística. Y es más, incluso ya no vamos a pasar por pruebas de normalidad. Y ahí se va a comprender por qué en otros contextos donde esto lo han reflexionado mucho más tiempo, vamos a ver que no, ni siquiera hay pruebas de normalidad. Todo de frente es paramétrico. Y en las siguientes video lecciones se va a notar cuando hagamos la crítica de la significancia estadística por qué, pues, digamos, valdría el ser flexible en esos aspectos. Muy bien, gracias, y eso sería en cuanto, bueno, una ágil mirada al análisis de comparación de grupos independientes. Gracias.